Velázquez y el conjunto de mis compañeros Denis Hernández y Richard Ramírez le venimos a presentar una pequeña exposición en la cual hablaremos sobre la hacienda pública en Venezuela, cuál es su estructura, cuáles son sus bienes, cuál es su naturaleza e incluso cuál es la función del empleado de la Hacienda Pública Nacional en Venezuela. Conociendo un poco sobre el tema, la Hacienda Pública Nacional, o hablando un poco de Venezuela, no es más que la gestión de todos aquellos recursos o patrimonios que utiliza el Estado para satisfacer las necesidades públicas, es decir, todas aquellas que se utilizan para la inversión de infraestructura, servicios públicos e incluso la culturalización de cada uno de nuestro estado. Esta hacienda pública está encargada tanto de la fiscalización como de la recaudación de impuestos, como del manejo de estos recursos para invertirlos de manera correcta en cada uno de los sectores de nuestro país. A continuación, mi compañero Richard. La hacienda pública en Venezuela se refiere a la gestión y administración de los recursos financieros del Estado venezolano. Esta gestión incluye la recaudación de impuestos, la elaboración y ejecución del presupuesto y así como también el manejo de la deuda pública y la planificación económica del país. Estructura legal de la hacienda pública. La estructura legal de la hacienda pública en Venezuela se establece mediante la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Esta ley establece los principios y normas de la administración del Estado venezolano, incluyendo la recaudación de impuestos, la planificación económica del país, la elaboración y ejecución del presupuesto, entre otros. Régimen legal de la hacienda pública. El régimen legal de la hacienda pública se encuentra establecido en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. La Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional establece que todas las sociedades mercantiles y locales participen en su totalidad, serán sometidas al régimen de la contabilidad pública. Activos de la hacienda pública. Los activos de la hacienda pública se refieren a los bienes y derechos que pertenecen al sector público. Estos pueden incluir infraestructura, propiedades, entre otras inversiones financieras. Bienes y rentas nacionales. Los bienes y rentas nacionales se refieren a los activos de la hacienda pública y a los ingresos generados en el ámbito nacional de un país. Estos pueden incluir propiedades, infraestructuras, recursos naturales y entre otros activos que pertenecen al sector público o a otras entidades públicas. A continuación, mi compañera de clase. El día de hoy les estaré hablando sobre la hacienda pública en Venezuela y su funcionamiento. La hacienda pública en Venezuela no es más que un órgano de gobierno que se encarga de asignar cada uno de los recursos con los cuales van a contar los distintos ciudadanos y entidades. Es un órgano de gobierno que se encarga de las contrataciones financieras y de crear fondos monetarios para el desarrollo de un país. De tal manera nos encontramos con los productos, impuestos, rentas y deudas con los cuales deben de cumplir los diferentes ciudadanos para que ésta se desarrolle de la manera más adecuada. Cuando nos referimos al fisco nacional, no es más que una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es aquella que tiene derechos y obligaciones que debe acatar, bien sea por parte de un negocio privado o un sector público. El fisco nacional se encarga de evaluar los activos y pasivos que se están generando para ver si el desarrollo de la nación se dará de la manera más correcta posible. Cuando hablamos de la naturaleza que tiene todo este desarrollo, estamos hablando de una naturaleza que parte de la economía y se evalúan los ingresos y gastos que se generan en un país para el desarrollo de la misma. Pero no es el principal funcionamiento. Es parte fundamental la investigación y saber de dónde pertenece y si se está generando los suficientes fondos monetarios para ayudar con el desarrollo del país. El resguardo nacional. El resguardo nacional aduanero no es más que la aduana intentando investigar y certificar, ya que es un órgano de apoyo que se encarga de certificarse de que todo lo que entre y salga de un país está saliendo y cumple con todas las leyes tributarias que establece una nación. La hacienda pública en Venezuela es un órgano de gobierno que prácticamente es parte fundamental para el desarrollo de un país, ya que son los principales encargados de que el desarrollo de la misma se ejecute de la manera más financieramente posible, ya que es necesario que el desarrollo de la nación surja para que los ciudadanos tengan un país más completo y cumplan con todas las cualidades que se ameritan. A continuación, mi compañera Gabriela Bell. Sobre
Hacienda Pública Nacional son todos aquellos trabajadores que se encargan de administrar los recursos financieros del Estado. Este empleado puede desarrollar ciertas actividades administrativas, tanto como el financiamiento, la recaudación de impuestos e incluso la gestión tributaria al Estado. Hablando un poco sobre el empleado, este mismo tiene ciertas cauciones y responsabilidades por lo cual debe de regirse e incluso seguir para desarrollar de la mejor manera su trabajo. Hablando un poco sobre la caución. La caución involucra 4 temas importantes, que son la fianza, la declaración de intereses, la rentabilidad, la responsabilidad penal y civil. Cuando hablamos un poco sobre las fianzas, es que debe de tratar de que de manera transparente se transcriban todos aquellos ingresos, gastos e incluso financiamientos que tengan con alguna empresa para que esté con la mayor claridad e evitar algún malentendido en cuanto a este desarrollo. Cuando hablamos de la declaración de intereses, se basa más que todo en la cual se especifica en qué fue invertido el dinero para llevar un mejor control e incluso estar de manera determinada cuánto fue el gasto público nacional en ese año y cuánto realmente se estimaba para ese año. Hablando de la responsabilidad penal y civil, es decir, se basa más que todo en las leyes, hablando un poco sobre la manera en la cual puede infringirse el cumplimiento de alguna norma de este empleado, en la cual puede pagar cárcel e incluso tener alguna penalización en su trabajo o incluso ser restituido por el mal manejo de los recursos o inversiones que se hayan hecho ese año. La responsabilidad. Hablando un poco sobre la responsabilidad del empleado de la Hacienda Pública Nacional, entre sus responsabilidades está la recaudación de impuestos. Este mismo se encarga de recaudar los impuestos, bien sea de todos los órganos o las entidades o incluso las empresas que le deben que tienen alguna deuda con el Estado. La gestión financiera. La gestión financiera no es más que todo aquel manejo de los recursos de la mejor manera, tomando en cuenta que el Estado no cuenta con un fondo ilimitado para la elaboración e incluso la prestación de servicios al Estado o a nuestra sociedad, mejor dicho. Simplemente se le da un presupuesto y puede excederse un poco de este mismo, pero tampoco puede ser de manera alocada. La fiscalización. La fiscalización es el manejo de todas aquellas normas e incluso cumplimientos que debe tener la empresa con el empleado, que el empleado es prácticamente un intermediario entre el Estado y la empresa. Y la planificación presupuestaria. Esta engloba todas estas que ya previamente he mencionado, pues con una eficaz planificación presupuestaria se manejará de mejor manera los recursos e incluso podría hacerse más por todo este presupuesto que se le haya otorgado a un Estado para el desarrollo de ciertas gestiones para la sociedad. Examen de financiamiento y cuentas. Este es un tema bastante curioso, pues el examen de financiamiento y cuentas es todo aquello que se le hace al empleado público o incluso a una empresa buscando de qué manera de que sea con total transparencia para el Estado. Es decir, en cualquier momento el empleado público se le puede someter a un examen o una fiscalización, como podría llamarse, para determinar si estos recursos están siendo utilizados de la mejor manera, evitando fraudes, incumplimientos o incluso desfalcos a nuestro Estado. Esto también podría evitar, de cierta manera, si se cumple de forma correcta, la corrupción e incluso el lavado de dinero. Muchísimas gracias. Que la Hacienda Pública en Venezuela es un órgano de gobierno fundamental para la vida cotidiana de todos los empresarios o de un país en desarrollo, ya que parte desde los impuestos y de repartir los derechos que tienen que cumplir cada una de las personas o ciudadanos según las distintas poblaciones para que se dé un buen desarrollo de dicha nación. Si no existiera todo esto, ¿ustedes creen que existiera un buen desarrollo
obviamente no. Es un órgano de gobierno que tiene como objeto fundamental desarrollar un país y de que todos los ciudadanos cumplan con las responsabilidades que se les piden, como lo es la persona jurídica, que al momento de montar un emprendimiento, una empresa, tiene derechos y obligaciones con las cuales debe de cumplir y no debe de dejar de pagar los impuestos y de cumplir con todas estas rentas, ya que para eso se hace un examen de financiamiento de cuentas, en donde se ve si las personas están actuando de la manera más transparente posible. Y esto se hace para que todo esto, de manera global, se dé y de una manera específica. Partiendo de una estructura legal, de un régimen legal y los activos de la hacienda pública. ¿Por qué se hace esto? Porque cada uno de este desarrollo tiene un régimen legal o una estructura de obligaciones y derechos que los ciudadanos debemos de cumplir.